Y uno tiene que saber identificar cuáles son esas ventajas naturales que tienes y en dónde puedes, a partir de esa base, construir para apalancarte y ser un referente, ¿no? Este espacio llega a ustedes gracias a Grupo Fivenca, 22 años creando oportunidades financieras. Founder Institute, lanza tu emprendimiento tecnológico de alto impacto. Arca Análisis Económico, te ayudamos a dar el próximo paso. Despacho Network, contenido que convierte. Novum Ideas, expertos en desarrollo y proyectos de software. Explora, crea e innova. Bienvenidos a Startup, un podcast para hablar acerca de cómo lanzar y hacer crecer tu negocio. Ganar mucho dinero. Sin morir en el intento. Yo encantada de estar con ustedes aquí y con mis compañeros esta tarde, dándole la bienvenida a este episodio especial de nuestra primera temporada con José Miguel Farías, un referente en los temas de finanzas y emprendimiento para la comunidad de finanzas y emprendimiento en Venezuela y poco a poco, paso a paso, América Latina también. José Miguel, gracias por acompañarnos hoy. Hola Sandy, Marco, José David. No, el placer es mío. Gracias a ustedes por invitarme a Starting Up y nada, contento y emocionado de conversar con ustedes de emprendimiento de Venezuela y de este viaje que significa hacerlo como venezolano. Qué éxito, qué éxito. ¿Cuál es la primera pregunta que tenemos para José Miguel esta tarde? Marco, tú y yo que estábamos viendo la agenda hace unos minutos. Bueno, básicamente queríamos conversar contigo, José Miguel, acerca de cómo ha sido tu viaje, de esta travesía tuya entre, estudios, trabajo, después llegar al mundo del emprendimiento. Hago un pequeño inciso. Cuando nosotros empezamos también con todo estos temas de emprendimiento, una de las personas con la que empezamos en una de nuestra primera consultoría al respecto estuvo José Miguel. Y bueno, de verdad que creo que ambos conocemos muy bien lo que ha hecho, lo que ha hecho el otro, y de verdad que nosotros estamos encantados y bueno, muy orgullosos de todo lo que has conseguido y muy orgullosos de tenerte aquí hoy. Gracias por las palabras, Marco. Y sí, tuvimos ese primer contacto que fue como la inmersión de los cuatro en el mundo startup / VC / valoración de compañías con métodos alternativos y fue una muy grata experiencia. Mi viaje es atípico, pero creo que también es un viaje que en cierta forma siempre ha sido entrepreneurial, por decirlo en cierta forma, ¿no? O sea, siempre ha estado marcado en distintas fases de mi vida por el tema emprendimiento, evidentemente tropicalizado para lo que significa emprender desde Maturín o incluso en Venezuela, ¿no? Como bien comentaban, yo he podido alternar, que capaz no es algo muy común, que la gente, no es común, no, que la gente a veces piensa que no es común, pero cuando uno revisa la data a profundidad, uno te puedes dar cuenta que los emprendedores de éxito usualmente son personas que están formadas, son personas, creo que el Instituto Kaufman, que recoge desde mi punto de vista la mejor información estadística de cuáles son las características no solamente demográficas, sino también incluso profesionales de los emprendedores de éxito. Uno se da cuenta que los emprendedores de éxito usualmente son personas entre 40 y 45 años que tienen una dilatada carrera corporativa, que tienen ciertos estudios, en la mayoría, por ejemplo, en los casos latinoamericanos, para tropicalizarlo. Uno mira la historia, por ejemplo, de Carlos García de Cabac, Consulting en McKinsey, MBA en Oxford. Tú miras la historia de David Vélez, la misma historia, o sea, hizo Investment Banking, luego hizo su MBA, si mal no recuerdo, en Stanford. Entonces, a pesar de que las personas suelen querer ser como el emprendedor tipo Bill Gates, que no, es el dropout de Harvard, o Zuckerberg o Steve Jobs, esos son outliers, o sea, son casos muy pegados de la cola de la curva. Cuando uno mira la data gruesa, la verdad es que las personas que usualmente tienen éxito en el mundo del emprendimiento son personas con contrastadas carreras corporativas, formadas muy bien no voy a decir las mejores universidades, pero en buenas universidades con un buen track record desde el punto de vista académico / profesional, ¿no? Yo combino algo de esas dos cosas. Yo estudié 2 carreras de pregrado, ingeniería de petróleo. Yo soy de Maturín, estudié ingeniería de petróleo en la UDO y también soy profesor de inglés del pedagógico, pero desde muy chamo, de hecho, antes de graduarme empecé con mi primera actividad emprendedora, que significaba solamente era broker de comprar carne fuera de Maturín para vendérsela a los papás de mis amigos en Maturín. Vi que había una oportunidad vamos a decir, de asimetrías
de asimetrías de precios, para no decir arbitraje. Una asimetría de precios para hacer el arbitraje. Pero ojo, no era solamente llevar el producto bruto hasta Maturín. Yo iba hasta Santa Bárbara, que es un pueblito que está fuera de Maturín como tal, en el estado de Monaga. Compraba la carne, pero también tenía un amigo que era carnicero. Este amigo limpiaba la carne, la empaquetábamos en paquetes bonitos, en bandejas bonitas de carne, y se la vendía a los papás de mis amigos con un markup por encima del precio que le había comprado, e hice eso cierto tiempo, ¿no? Luego, al terminar mi carrera de pregrado, porque mi papá nunca me dejó, no es que nunca me dejó, pero su recomendación era no empieces a trabajar hasta que te gradúes, ¿no? Yo termino petróleo en 2013, termino la carrera en el pedagógico, que también es una carrera de 5 años en 2014, y en el 2014 arranco con un emprendimiento que se llama Pasapalos Maturín, que era yo digamos, el slash capitalista, slash financiero, a pesar de que no tenía ningún tipo de experiencia financiera en ese momento. Me asocié con un amigo que era chef y empezamos a hacer servicios de catering de comida para fiestas en Maturín. Con eso tuvimos un par de años, nos fue extremadamente bien. A veces pienso que hubiese sido de mi vida si no me hubiese ido a Halliburton y me hubiese quedado como emprendedor. Pero se da la oportunidad de trabajar en el mundo corporativo. Halliburton, petrolero, que es una empresa transnacional. En 2014 Venezuela no estaba en esa crisis como la que estábamos hoy. Aunque bueno, en la que estábamos hace unos años, ya hoy podemos decir que estamos asomando un poquito la cabeza de la crisis. Y para mí una tremenda oportunidad profesional estar en Halliburton. Trabajo 3 años en Halliburton. Como, bueno, ustedes saben, voy a hacer el inciso rápido. Estando en Halliburton, yo descubro mi amor por las finanzas, renuncio a Halliburton, me dedico de lleno a las finanzas, hago una maestría en finanzas en el IESA. Y saltando rápidamente en el tiempo, en el año 2020, ya con 3 años de experiencia en casa de bolsa, ya había empezado a dar cursos de finanzas y de formación trabajando en las casas de bolsa. El año de la pandemia fue un año difícil a nivel económico personal. Sentía que no me daban las cuentas para cubrir muchas de las cosas que quería hacer y decido emprender, ¿no? Luego podemos explayar un poco si emprender por necesidad es algo bueno. Yo creo que a veces, bueno, es un buen driver tener ese motor detrás de ti. Y nace la idea de Más Saber, que digamos que es la preconcepción de Finbi, lo que es hoy Finbi, ¿no? Más Saber fue una especie de escuela que nace dentro de la casa de bolsa Más Valor. Es una forma en la cual yo entro a trabajar en esa casa de bolsa como gerente de finanzas corporativas y vengo con esa propuesta bajo el brazo, algo que había hecho en la casa de bolsa en la que trabajaba previamente, que era Rendivalores. Mi jefe en ese momento, Federico Lara, tenía también en mente un proyecto educativo con la casa de bolsa, y digamos que esas dos formas de sinergia se encontraron y lanzamos el producto que era Más Saber y que hoy es Finbi, ¿no? Y luego, posteriormente, digamos que ya entrando directamente en el mundo de emprendimiento, hablando de esto constantemente en Twitter, se me acerca Nicolás Pacheco, que es el presidente / fundador de Clave Ganadera, con la idea de Clave todavía en un papel, en una servilleta, y me dice si quería cofundar con él, desde el punto de vista como CFO, financiero, la idea de Clave Ganadera, ¿no? Eso fue hace 3 años ya, enero de 2021, y en este trayecto, más allá de venirme a Washington a hacer mi MBA, he estado todavía metido en esas dos cosas y aprendiendo y disfrutando muchísimo de este camino de emprender tanto con Venezuela como con las cosas que estoy aprendiendo acá en Estados Unidos. Qué Increíble, bien. José. Eso José, fue bastante rápido. Gracias. Creo que es una trayectoria muy larga y muy bien resumida. José, mira, creo que eres quizás un exponente muy importante constituyendo comunidades, haciendo el camino tradicional de estudiar en una universidad, de hacer un posgrado afuera, y también un exponente muy importante del autoaprendizaje. Mi pregunta va como, ¿qué has encontrado en cada una de esas etapas y qué tan importante es establecer networking o hacer networking en cada uno de esos ámbitos? Mira, con el tema del autoaprendizaje, creo que más allá incluso del emprendimiento ha sido como un modus operandi que le tomé a Buffett y a Munger, cuando estaba mucho más ligado con el tema bolsa / inversiones al mundo de emprendimiento, ¿no? Lo disfruto muchísimo, ciertamente hay cosas que quisiera hacer mejor o incluso aprender desde cero. Por ejemplo, yo no sé, como dicen los programadores, echar código, y me encantaría, porque siento que a veces construir productos desde el código es importante para un emprendedor, y siento que hoy, al final del día, tener esa ventaja desde el punto de vista tecnológico es importante. Pero por ejemplo, yo que soy súper focus en querer aprender cosas desde cero y siempre estar aprendiendo cosas nuevas, no he logrado
sentarme a aprender. O sea, nosotros incluso en Finbi tenemos un programa de Python que lo tengo gratuito porque lo tenemos en mi plataforma y no me he sentado. Entonces a veces, a pesar de que promuevo y lo vivo, porque constantemente intento ir a acostarme todos los días sabiendo un poco más de lo que sabía al despertarme, hay cosas que sin duda alguna yo siento que se te hacen naturales y hay cosas que no. Y uno tiene que saber identificar cuáles son esas ventajas naturales que tienes y en dónde puedes, a partir de esa base, construir para apalancarte y ser un referente, ¿no? Yo estoy seguro que por mucho, y es algo que ya hice ese ejercicio de introspección, por mucho que intente aprender de Python o a escribir código, la verdad es que no se me da. O sea, naturalmente no se me da. Y todos los emprendimientos que he llevado hasta ahora y lo que estoy pensando, lo que quisiera hacer en el futuro, siempre voy a saber de entrada que la parte tecnológica la voy a tener que cubrir con un co-founder o con alguien que sepa verdaderamente y que me cubra esa desventaja que yo tengo como fundador, ¿no? Y creo que ese ejercicio de introspección es importante cuando uno quiere hacer algo, quiere hacer una empresa, un emprendimiento, independientemente de la escala. En networking, mira, sinceramente a mí me cambió la vida en el año 2018 cuando, por ejemplo, me fui de Maturín a Liesa. Yo no nací en Caracas, yo no tengo amigos de mi colegio en Caracas como la mayoría de la gente, que siempre es, no, que los colegios, que el colegio, ¿de qué colegio estudiaste? Yo no tengo cómo arrancar la conversación partiendo de esa base porque no estuve en ningún colegio en Caracas. Tampoco mis universidades estuvieron en Caracas, seguramente Sandy se puede sentir identificada con este punto. El no construir o el no tener una base, yo llegué con 28 años a Caracas, se me hizo, digamos que difícil, pero entrar a Liesa teniendo buenas soft skills me permitió apalancar muchas de las cosas que yo tenía para intercambiar, dando valor con gente que sé que la pudieron identificar rápidamente, ¿no? Y sobre esa base construir rápidamente. Yo dudo que haya alguien o que haya habido alguien en mi cohorte de Liesa 2018-2020 maestría en finanzas que le haya sacado tanto valor a la escuela como yo se la saqué. O sea, desde escribir artículos en debates Liesa, dar charlas y ser tutor en clase. Bueno, capaz Sandy puede ser posiblemente un competidor, pero Sandy se graduó primero que yo en el Liesa, ¿no? Me tomó más tiempo. Hice lo mismo, pero más tiempo. Mi misión era esa. O sea, yo quería aprender, evidentemente, que disfruto mucho estar en un salón de clases y contrastar visiones y aprender de profesores que son tremendos, no sé, Carlos Aramillo, Uri Garay, Carlos Navarro, se aprende muchísimo de ellos, pero la verdad es que también iba con la idea de crear redes de contacto, ¿no? Henry Ford siempre decía que no es lo que sabes, eres quien conoces y al final del día siempre he pensado que eso es una balanza muy importante para tener a nuestro lado, ¿no? No, me parece excelente. Un poco nosotros también lo veíamos como contrastándolo con esta idea que algunas veces sentimos que la idea de que tienes que hacerlo todo tú, y nosotros le decimos mucho a los emprendedores, o sea, el Bezos que aparece en la mesita, en el escritorio del Amazon ese, o sea, yo creo que se tuvo que apalancar mucho en gente y entender y también poder manejar muchos asesores para poder al final del día llegar a donde está. Y bueno, porque además yo siempre he dicho, el asesor de repente del paso 1 al 4 no es el mismo, del 5 al 6 y así sucesivamente. ¿Cómo ves tú eso? Porque algunas veces yo sí siento que no solo en el mundo de los emprendedores y los empresarios, el mundo quiere hacerlo ellos mismos y de repente digo, aprender algo y entender algo, de repente te ayuda a gestionar mejor esto, pero no lo tienes por qué hacer tú, porque de repente una persona que ya lo haga, que ese sea su oficio diariamente, lo va a hacer infinitamente mejor y más rápido que tú, por lo menos esa es la visión de nosotros. No, y concuerdo contigo, voy a apalancarme el año pasado yo escuché muchísimo emprendedores latinos en un podcast de Oso Traba, no sé si lo conocen. Carlos García, hay un capítulo con Carlos García, fundador de Kavak, está David Vélez, fundador de Nubank, está Simón Borrero, fundador de Rappi, y lo quise hacer también para tropicalizar, porque a veces el emprendedor latino como que intenta buscar un espejo en el que verse en el mercado norteamericano, ¿no? Y a veces puede tener mucho más sentido enfocarse en emprendedores que están construyendo en entornos tan fragmentados, en entornos tan complejos como es el entorno latinoamericano, ¿no? Entonces quise como que copiar más bien y aprender de la visión principalmente de estos tres fundadores, y algo que me llamó poderosamente la atención en esas tres historias es que ellos muy enfáticamente y repetidamente recomendaban que la labor número uno del founder es
saber rodearse inteligentemente, cubrir las áreas donde él tiene falencia, no querer abarcarlo todo y puntualmente que el área de recruiting, el recruiting una vez tú arrancas en la startup, es posiblemente la etapa más importante donde el founder puede hacer la confección de la compañía. Porque esas primeras 5 o 10 contrataciones son las 5 o 10 personas que al final del día terminan confeccionando la cultura de la compañía. Y si en ese momento tú haces todo mal, en ese momento contratas a una muy mala persona que te daña tóxicamente el ambiente, es muy posible que eso luego en el largo plazo no sea, vamos a decir, solventable, ¿no? Entonces el enfoque del founder, que está bien, que sepa de operaciones, que sepa qué se está haciendo a nivel de marketing, que entiende evidentemente los números, es vital, pero el manejo de la gente, una vez que tu idea ha alcanzado product market fit, que tu producto se está iterando constantemente, mejorándose en temas de características constantemente todos los días, tú puedes, vamos a decir, desprenderte haciendo contrataciones claves con personas que manejen esas verticales del producto y tú como founder centrarte en confeccionar la cultura de la compañía. Yo no he tenido, y esto soy sincero, yo no he tenido la posibilidad en ninguna de las cosas que he hecho llegar a esa escala de decir, tengo 100 empleados, voy a confeccionar la cultura de la compañía y le entrego las riendas del negocio a otra persona. Pero soy honesto también en decir que esas visiones de Carlos, de David Vélez y de Simón Borrero me parece que son extremadamente, por no decir las idóneas, me parecen extremadamente acertadas. Qué bien, qué bien. O sea, Miguel, entonces yo creo que eso que nos compartes de esa experiencia, que me encanta que hayas buscado ese podcast particularmente, porque creo que Oso tiene como muy buen ojo para entrevistar personas con el perfil que tú dices para aprender lo que tú quieres aprender, y me lleva entonces a intuir que ya tú te definiste como en un estándar de calidad o éxito de emprendedores, precisamente por eso que comentas. En tu rol como emprendedor, ¿has copiado o has tomado como referencia la práctica americana, la latinoamericana de México, la latinoamericana de Argentina, la latinoamericana de Venezuela? ¿Es una mezcla de todo? ¿Qué tienes como referencia en ese estándar de calidad o éxito de emprendedor? Creo que va a ser difícil poder tener una respuesta 100% alineada con una de las dos escuelas, vamos a decir, escuela latina o escuela americana, ¿no? Porque el problema de la escuela americana es que tiene mucho más casos de estudio. Y con esa base puedes iterar y extraer demasiada información de diversos casos de estudio, de diferentes tipos de industria, diferente tamaño digamos, de los emprendimientos que se decían hacer al final. En Latinoamérica no tenemos todavía tanta data y a veces el acceso a la información tampoco es tan fácil llegarle, ¿no? Claro. Por ejemplo, el año pasado yo estuve haciendo en el MBA, una materia que de hecho voy a ser tutor este año, una materia de strategy que me tocó casualmente mi proyecto de empresa para presentar, que era un proyecto en el cual yo tenía que hacer una propuesta para desarrollar una línea de negocio en una empresa. Esa empresa casualmente fue Kavak, la empresa fundada por Carlos García, Lorian y Roger, que está en México, pero bueno, ellos son venezolanos, como ustedes saben. Y acceder a esa información fue extremadamente complejo. Hubo otro grupo que le tocó, por ejemplo, Grubhub, o le tocó, no sé, Zoom, y bueno, acceder a esa información es mucho más fácil, ¿no? Y con eso, a entrevistas de los founders, con eso, sus participaciones en podcast, con eso, pitch decks o presentaciones que hayan hecho que estén en sus sitios web, etcétera, ¿no? Yo creería que tiene valor las dos cosas, o sea, no desestimaría una por irme con la otra. Creo que en medida que se pueda acceder a tener información del mercado latino, incluso siendo latino, así vaya a emprender en Estados Unidos, y así seas latino con ganas de emprender en Latinoamérica, creo que tiene mucho valor intentar extraer valor de las cosas que han hecho emprendedores exitosos en Estados Unidos. Porque al final es posible que los modelos de negocio sean diferentes, que las industrias sean distintas, pero la ejecución, la esencia de la ejecución, las enseñanzas que da la ejecución, creo que son totalmente transferibles independientemente del lugar de donde lo hagas, ¿no? Qué bien, José, qué una bien, pregunta. ¿Cuál es tu estándar para un emprendedor exitoso? Mira, la mayoría de las personas pueden decir, cuando yo vivía más alineado con el mundo financiero, el poder hacer dinero de manera constante y recurrente es sin duda alguna una métrica que significa que sabes lo que estás haciendo, ¿no? No sé si en medida de que he ido agarrando más años, en mi opinión, he pensado, y es algo que le robé a Buffett, capaz Marco se ría,
Pero a Buffett le preguntaron una vez cuál es su definición de éxito y él decía poder pararme todos los días y hacer lo que quiero hacer con la gente que me llena. Y es una definición un poco romántica, pero capaz Marco, que tiene un poquito más canas que yo, entenderá posiblemente que una vez que cuando uno ya cubre esas, no quiero decir las necesidades básicas desde el punto de vista del dinero, porque lo digo, yo soy extremadamente capitalista, me encanta hacer dinero, siento que tener dinero me da lo que más quiero, que es libertad para hacer verdaderamente las cosas que más disfruto, pero siento que ya llega un punto en el cual una vez ya alcanzas esas necesidades que el dinero te cubre, lo que te queda es verdaderamente lo que tú disfrutas todos los días, haciendo cosas que te llenen con las personas que sin duda alguna te suman, ¿no? Entonces, para mí, la definición de éxito como emprendedor sería, si me preguntas, José Miguel, con 33 años, ¿cómo te definirías tú como un emprendedor exitoso? Graduarme de mi MBA, tener un emprendimiento que me permita despertarme todos los días saltando de la cama. Buffett dice tap dancing to work, que pueda bailar a mi oficina, llegar contento, trabajar en algo que me encante, con gente que me sume constantemente, gente con la que disfrute estar y que además el producto y lo que estamos haciendo le ayuda a solventar un problemón o varios problemas a muchísima gente. Yo creo que eso es lo que más me llenaría y esa sería mi definición de éxito. Mira, José, un poco hablando de qué emprendedores te parece interesante, nombraste a 3 latinoamericanos con los cuales estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que en Venezuela hay un par que uno realmente respeta mucho por toda su trayectoria. En Estados Unidos, fuera de las big stars, como Bezos y cualquier otro de los más noveles, de los que tú has podido conocer, de los que has podido ver allá, ¿nos puedes contar algo alrededor de alguno de ellos, algún latinoamericano que no sean las superestrellas que te haya parecido así, que tengan cosas que no sean tan conocidas, pero que también yo creo que es bueno para el mundo emprendedor tener referentes de distintos niveles? Porque también cuando uno escucha a un emprendedor que está comenzando, es porque, bueno, yo quiero hacer lo mismo que hacía Bezos en Amazon. Bueno, chévere, pues, pero de repente eso está en otra dimensión, pues. Sí, y puede ser hasta injusto uno querer compararse con esos outliers, porque te pones demasiada presión en los hombros. Es como el mismo cuento de la gente que busca, de nuevo, Zuckerberg tenía 19 años cuando hizo Facebook, entonces yo ya tengo 33 y voy tarde para unirme a la fiesta, mejor no emprendo y me quedo en mi trabajo. O sea, la gente a veces, el ser humano es el único animal en el mundo que siempre busca una razón para ser infeliz y desde ese punto de vista del emprendimiento siempre nos queremos comparar con gente que ha hecho cosas como que primero que nosotros o que ha sido muy exitoso muy joven y al final de nuevo esas métricas capaz para esa persona, capaz Zuckerberg ahorita capaz ni se siente feliz y alguien que tiene un trabajo corporativo de nuevo, emprender no es para todo el mundo y también eso es capaz un ejercicio mucho más de introspección personal que de otra cosa, ¿no? Mira, no se me viene así como que de empresa mediana pequeña incluso que esté en boga, pero casualmente ayer estuve en un ILE, que es Intensive Learning Experience, es una especie de intensivo que hicimos de 4 o 5 días antes de que comenzara el semestre oficialmente hoy, y vimos una materia que se llama Entrepreneurship Through Acquisition, que es emprendimiento a través de adquisiciones. Me imagino que han escuchado el término, está muy en boga en Estados Unidos porque gracias al gran cambio demográfico, que para mí es la tendencia o una de las tendencias más importantes que está ocurriendo a nivel global, que es la de los baby boomers, que para el año 2030 todos van a estar por encima de 65 años, está ocurriendo una gran transferencia de riqueza. Los baby boomers son dueños del 50% de los pequeños y medianos negocios en Estados Unidos. Y para muchos, esa transferencia de riqueza viene con esa transferencia también de negocio, en la cual estos baby boomers no tienen digamos, planes de sucesión, no tienen claro qué van a hacer, sus hijos no quieren enterarse de esos temas de sus empresas, tienen sus vidas, etcétera, y hay un nuevo movimiento que es de MBAs, incluso ni siquiera MBA, pero digamos que está muy de moda en las escuelas de negocio, que están armando lo que se conoce como un search fund, un fondo de búsqueda. Estos fondos de búsqueda se estructuran con la intención de comprar precisamente estos negocios que los dueños de empresas están por salir de ellos, ¿no? Y estos 4 días, fue viernes, sábado, lunes y martes, de la semana pasada, conocí muchísimos emprendedores y de perfiles, es raro, usualmente son perfiles de militares, no sé por qué, creo que, bueno, la verdad es que los militares en Estados Unidos son
Son como gente, lo que son Special Ops, operaciones especiales, que si, no sé, hicieron 10 tours en Afganistán, regresaron, hicieron MBA en Harvard, trabajaron en JP Morgan y ahora quieren ser, o sea, capaz es una comparación rara, pero son unos tipos súper aterrizados. Lo que pasa es que Estados Unidos, al igual que, no sé, Singapur, tiene la buena cultura de que a sus militares, a los que quieren hacer carrera, los ayudan luego para incorporarse al sector privado, tienen sus cuotas en las grandes compañías, tienen sus cuotas en las grandes universidades, en sus buenas escuelas de negocio, y tú ves tipos normales que evidentemente dieron su vida por su país, regresaron, cumplieron su labor patriótica y el país se los recompensa abriéndole puertas que capaz antes no tenían abiertas, ¿no? Y algo muy común que vi en todas estas charlas es que puede parecer que para emprender exitosamente necesitas tener un IQ por encima de 130 o de nuevo, tener el mejor título, la mejor escuela de negocio, trabajar en McKinsey, etc. Y estos tipos literalmente nos dijeron, brother, o sea, para mí ha sido mucho más difícil entender cómo manejar un negocio de landscaping, de pintura, de acomodar aire acondicionado, que incluso estar tiroteado en Afganistán. O sea, y es raro, pero ellos dicen, o sea, el entendimiento no viene, o el sufrimiento no viene porque sea difícil, sino más bien porque nosotros mismos venimos con las barras demasiado altas, lo que significa operar un negocio, y cuando te das cuenta, todo se resume al final de tener muchísimo sentido común. Y dice, si hubiese sabido que el sentido común, que es lo que me mantuvo vivo en Afganistán, es lo que verdaderamente necesitaba para emprender, lo hubiese hecho al venir de Afganistán. Pero cometí el error, y el tipo dice, cometí el error de hacer el MBA, ir a McKinsey, y el tipo dice un ejemplo muy cómico, me estoy acordando de uno puntualmente que dice, yo fui mucho más miserable, dice, haciendo los 8 meses de McKinsey, haciendo PowerPoint, trabajando 90 horas a la semana, que lo era llevando plomo a Afganistán. Entonces, yo creo que uno es, de estos ejemplos, y para no irme por la tangente, es que hay que meterle la mano a esto, no tener miedo. Creo que hay muchas oportunidades de crear valor a partir de compañías y estructuras, independientemente sea con un emprendimiento propio o que quieras un negocio. Creo que me quedo con esa frase que ellos me decían, esto va mucho más de sentido común que de querer ser y sonar inteligente, ¿no? Y creo que es algo importante, independientemente del nivel de la industria, de la startup, si no es startup, si es escalable, si es tecnológica, mucho sentido común. Eso es lo que yo le he quitado a todos estos emprendedores, que me parece que es espectacular como consejo. Qué fino, José. Ya para ir cerrando, porque nos quedan pocos minutos de tu tiempo, ¿qué crees o cuál crees que puede ser una recomendación para emprendedores, así como nos brindaste la recomendación del networking y de esa que me gustó mucho de el trabajo de un founder también es saber rodearse de la gente correcta, o de la gente que es más inteligente, de la gente que como que puede lift you up, como dicen en inglés? ¿Qué recomendación darías ya para el momento en que toque lidiar con consultores? O sea, porque no todos los reclutamientos de etapa temprana tienen que ser para el headcount de la compañía, no todo tiene que ser nómina. Puede ser alguien que te ayude transitoriamente para algo. Y eso puede ser más el rol de un consultor que una persona que va a formar parte de la compañía o un cofundador. Tú que has estado de alguna manera en los dos roles, y creo que un poco tu experiencia con Clave, lo que pasa es que terminaste involucrándote más. Creo que tiene un poco de eso. ¿Qué tipo de recomendaciones le podrías dar a los emprendedores para esa selección? O para saber en qué momento tiene sentido, porque también puede ser un tema de, mira, tiene sentido es cuando llegues a tal nivel, o cuando requieras tales y tales cosas. Yo creo que no hay respuestas correctas o incorrectas con respecto a cuándo hacerlo, ¿no? Creo que variará muchísimo de ti, de la certeza, de las dudas que tengas en ese momento, del tipo de producto, de incluso tus posibilidades con respecto a la gente que te rodea. Yo estoy seguro que para mí, si yo quisiera emprender, me regreso a Venezuela, termino el MBA y me regreso a Venezuela y quiero arrancar un negocio X. Es posiblemente factible para mí por la experiencia que ya tengo, por los contactos que he creado, conseguir consultorías de muchísimas personas casi que gratuitas sin querer ni siquiera buscarlas, ¿no? Entonces también hay que como que intentar compensar qué tan fácil se te hace conseguirlas o no conseguirlas y qué tan fácil está eso, ¿no? En tu círculo cercano. Haciendo un ejemplo, vamos a decir, objetivo de una persona que tiene una idea. Esa idea está dando sus primeros pasos, es un producto que ya está teniendo sus primeras ventas. Para mí,
cualquier tipo de input que puedas ir agregando desde el principio tiene valor. Ahora, no cualquier tipo de input. Creo que es clave, y esto va a la par con los mentores, es clave identificar qué tipo de consultor estás buscando con base en la etapa en la que te encuentras, así como cuando buscas un mentor que quieres que te ayude para un tema específicamente profesional, o si estás buscando un mentor para un tema específicamente universitario o de carrera formacional. Hay que saber buscar, porque al final del día creo que también hay muchísimos vendedores de humo de ambos lados, así como hay emprendedores que capaz venden mucho más por redes sociales que lo que verdaderamente vende su producto. Hay consultores que capaz abarcan demasiado. Para mí el tema de especialización sería muy importante, clave. Bueno, Marco Villegas es especialista en consulting de temas de compliance. Si yo necesito un tema de compliance, seguramente la primera persona que le voy a tocar la puerta va a ser a Marco Villegas. No, Sandy Gómez es especialista porque ha trabajado, ya tiene 5 años en temas de valoración de empresa en etapa temprana. Tiene sentido que yo, si quiero saber el valor de mi compañía, vaya y le toque la puerta a Sandy, que ya tiene en cierta forma contrastado esa capacidad de poder agregar valor a lo que sea que yo estoy buscando, ¿no? Creo que lo importante es eso. Uno, no hay respuesta correcta con respecto a cuándo lo puedes necesitar o no, pero si lo vas a hacer, trata de hacerlo con la gente correcta. O sea, averigua, pregunta, no te vayas de boca con el primero que te ofrezca Villas y Castilla, intenta contrastar los puntos de vista de las personas que tienes. Eso también es un punto de valor a considerar. Y no tengas miedo de preguntar. Creo que porque puede ser un tema también importante para muchos emprendedores en Venezuela. Es posible que para muchas personas pagarle una hora de consultoría a un consultor sea una utopía en Venezuela, que muchos emprendimientos capaz no tienen esa flexibilidad de flujo de caja para pagar una hora de consultoría. Capaz tocar la puerta no es entrar, mandar un mensaje a Sandy por LinkedIn, decirle: Sandy, mira, esto y esto, capaz Sandy puede ayudarte. Mira, Marco, soy esta persona, este es mi producto. A mí se me han abierto demasiadas puertas tocando precisamente puertas que al principio tenía pena de tocar y luego me di cuenta que no. El miedo a veces sencillamente existe en nuestras mentes, pues. O sea, hay que ir un poquito más allá, y creo que eso sí me paga con creces. Qué bien, qué bien. Bueno, yo me Excelente. servida en esta entrevista. Solamente nos queda algo, José Miguel, que nosotros siempre tratamos de traer un recurso para compartir con los emprendedores. Y bueno, ya acordamos contigo que hoy lo ibas a traer tú. Lo acordamos contigo hace 30 minutos. ¿Qué le quieres recomendar a los emprendedores que nos escucharon hoy? Okay. Que sigan escuchando este podcast. Creo que hacía falta en Venezuela, y no estoy claro, o sea, tengo tiempo afuera, pero no estoy claro si hay algo parecido en el mercado con respecto a startups en Venezuela. Mucha lectura, creo que mucha lectura, pero también práctica. O sea, yo soy una persona que recomienda muchísimo el tema de leer constantemente, pues creo que se puede recortar muchas horas de vuelo leyendo, sobre todo, por ejemplo, biografías de emprendedores. El año pasado yo leí muchísimas biografías de muy buenos emprendedores, y se recortan muchas horas de vuelo, no viendo las cosas que hicieron bien, sino viendo las cosas que hicieron mal y que luego les permitió apalancarse sobre esa experiencia para llegar precisamente a tener éxito, ¿no? Pero no quedarse con la lectura. Si bien yo promuevo muchísimo la lectura, creo que hay que pasar a la práctica. O sea, hay que establecer una conversación, hay que hablar de productos, hay que pasar del libro al facto, y creo que eso tiene mucho valor. Cuando una persona logra balancear las ganas de aprender constantemente con un approach a tener acción constante, yo creo que el cielo es el límite, o por lo menos tranquilamente estoy seguro que no va a tener mucho fracaso en su vida. Bueno, yo creo que de todas maneras yo voy a dar la píldora para hoy, que es básicamente que José Miguel mostró en redes sociales que acaba de comenzar su newsletter, y bueno, yo creo que esa es la píldora que nosotros recomendamos. Estaba en el banco. Porque, bueno, de verdad que los que seguimos a José Miguel y lo conocemos, bueno, sabemos que siempre comparte una información maravillosa, sus visiones, sus experiencias positivas y negativas, y yo creo que eso es realmente positivo, sobre todo porque, bueno, inclusive vi que, me acuerdo que en algún momento abriste unas office hours para alguna gente, que bueno, yo creo que es eso, o sea, es la posibilidad. Una hora de consultoría contigo no es barata, y la abriste
pro bono y eso me parece fantástico y excelente. Así que nuestra píldora de hoy, robándonos de un gran famoso podcast venezolano, esto va a ser el newsletter de José Miguel Farías, que creo que se estrenó hace poco. Hace poquito, Compás de Ideas. Tienen que suscribirse. Compás de Ideas, sí. Exacto. Sale todos los jueves, ya estoy preparando la de esta semana. Suscríbanse, me dejan sus comentarios y gracias por la recomendación, Marco. Buenísimo, buenísimo. Yo creo que entonces ya podemos finalizar con esta sesión. José Miguel, muchísimas gracias por aceptar, una vez más, gracias por aceptar nuestra invitación a participar en este podcast. Además, para mí en particular, este podcast cierra el ciclo del multiverso de Marvel, porque yo aparecí en el tuyo, ahora tú apareciste en el mío, y eso me hace muy feliz. Gracias por acompañarnos hoy. Bueno, para todas las personas que nos escucharon, esto fue Starting Up, un podcast para hablar de cómo lanzar, hacer crecer tu negocio, ganar mucho dinero sin morir en el intento. Ganar mucho dinero como el señor José Miguel, que es capitalista. Es muy capitalista. Nos escuchamos en la próxima entrega. Hasta luego.